Muy buenos días. Soy presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, senador don José González Morfín, con su permiso. Soy presidente de la mesa directiva del Instituto Belisario Domínguez, senador don Carlos Navarrete. Antes de continuar con los saludos, hago un paréntesis para decir que sin el empeño, el entusiasmo, la colaboración y la decisión de ustedes, junto con la del senador don Mario Beltrones, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, no tendríamos la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias por su entusiasmo, por su apoyo, por su compromiso y por la decisión de que se realizara este seminario. Efectivamente, en mi persona se reúnen, afortunadamente, inmerecidamente también, las tres instancias que convocan a este seminario. Como vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República y en esta ocasión hablando también a nombre personal del senador Mario Fabio Beltrones, como secretario de la directiva del Belisario Domínguez y como presidente de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, capítulo México. Lo que me permite saludar, por supuesto, primero, a quienes vienen de lejos, de muy lejos, conscientes de que su presencia aquí, su participación, tiene solo un propósito: servirle a México. No siendo mexicanos, siendo españoles, venir en una agenda muy apretada y en una circunstancia que más adelante explicaré, venir a servirle a nuestra patria es la razón de nuestro agradecimiento. Gracias por estar aquí con la intención, con el deseo de servirle a mi patria, a México. Este seminario se dedica, a la memoria de don David Martínez Madero. Don David Martínez Madero, un joven impulsor de un diseño institucional para Cataluña y para España y para Europa y para Latinoamérica, falleció estando comprometido a estar aquí en este seminario. Él era el titular de la Oficina Antifraude de Cataluña, reconocido académico, funcionario y por supuesto español, dedicado, como aquí lo dijo el senador Carlos Navarrete, a partirle el espinazo a quienes se hacen de recursos de procedencia ilícita en demérito de los valores más sentidos de la sociedad. Don David Martínez Madero es a quien dedicamos los trabajos de este seminario. En una conversación con él propuso que el Senado de la República estableciera esta relación institucional y fecunda con la Oficina Antifraude de Cataluña. Ahí, en esa Oficina Antifraude de Cataluña, se procesan, bajo su dirección,
toda la información que permite integrar expedientes, averiguaciones, consignar a jueces, sentenciar a delincuentes y recuperar recursos. Si no es esa la experiencia que queremos para México, no sé qué otra cosa podamos desear, porque nuestra realidad es que están ahí las informaciones, de sus procesamientos no se integran averiguaciones, de las que se llegan a integrar no se hacen consignaciones. Si se llegaran a hacer las consignaciones, no se sostienen frente al juez, no hay sentencias ni recuperaciones. Este seminario tenía entonces en el espíritu, en el trabajo y en la capacidad, pero sobre todo en la generosidad de David Martínez Madero, su inspiración. Sirva pues para honrar su memoria este seminario. Junto con don David Martínez Madero, que se encuentra con nosotros ocupando su lugar de una manera póstuma, simplemente con su retrato, nos acompaña el doctor Jorge Made Enseña, que tiene muchos títulos, ya tocará cuando él hable al presentador darles a conocer su currículum, pero el que yo quiero resaltar ahora es uno que para mí es muy importante. Jorge Made es un gran amigo, no solo mío, sino por mi conducto del Senado. Hace unos meses, el Senado de la República, a través del Instituto Belisario Domínguez, a través de la Junta de Coordinación Política y a través de GOPAC, celebramos un seminario de carácter nacional, en donde estuvo, por supuesto, el Procurador General de la República, el Secretario de Hacienda, el Gobernador del Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el Procurador Fiscal, el SAT, los notarios, los representantes de casas de juegos y sorteos, y tuvimos un seminario que impulsó o dio el primer impulso al trabajo legislativo del Senado de la República en materia de lavado de dinero, producto del crimen organizado y de la corrupción. Hay varias iniciativas, como ya lo señaló aquí también el senador Carlos Navarrete, y se referirá seguramente el senador don José González Morfín. Una de ellas, presentada por el Ejecutivo Federal, obedece a una exigencia internacional de que los países legislen en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Pues nosotros no encontramos elementos para preocuparnos por el financiamiento del terrorismo. Tenemos muchos más elementos para preocuparnos de enriquecer la lucha que da el Estado mexicano a los cárteles de la droga, a las organizaciones criminales, para salvar vidas. Porque en la medida que el Estado mexicano sea más eficiente en desmantelar, en desarticular las capacidades que ya fueron bien descritas por Carlos Navarrete aquí, es en la medida en la que la estrategia del Estado mexicano va a avanzar, tiene mejores perspectivas y, por supuesto, empezará a amainar la violencia y la pérdida de vidas de nuestros soldados, policías, gobernantes y también de mexicanos que infortunadamente se dedican al narcotráfico y al crimen organizado. Por supuesto que nos acompañan, bueno, pero de don Carlos, de don Jorge Made, quiero señalar que viene de una prestigiosísima universidad de Cataluña, la Pompeu Fabra, pero también viene don Eduardo Fabián Caparrós, de la Universidad de Salamanca, destacadísimo académico, pero no solo en el terreno académico, sino práctico, es asesor permanente de la Organización de Naciones Unidas, de la OCDE, de la OEA, del Fondo Monetario, en el diseño institucional de los mecanismos que los estados nacionales deben tener
para hacer frente a estos problemas. Por supuesto, de don Javier Fernández Truelo, que viene también de otra distinguida universidad y que también tiene en su trabajo académico el rigor en el pensamiento, pero también el compromiso en la praxis, en la práctica, en la aportación efectiva y eficiente de mecanismos que hagan avanzar a las sociedades y sus gobiernos en el combate a la corrupción, al lavado de dinero, porque se espera que pronto lleguen a construirse sociedades que, por ser democráticas, aspiren a vivir no solo en paz, sino a partir de una axiología, de un cuadro valoral claro y compartido, en donde todos sean capaces de denunciar no solo al crimen organizado mayúsculo, sino también a la pequeña corruptela que está extrayendo recursos necesarios para los gobiernos y las sociedades para atender problemas como la pobreza, la falta de alimentación, educación y salud, que se está yendo vía la corrupción y el crimen organizado a otros propósitos muy distintos que a la felicidad humana. Y por supuesto en este seminario tendremos también la presencia de las dos, en este momento más visibles entidades responsables de la inteligencia y de la detección del lavado de dinero. La unidad que está a cargo del señor maestro don José Alberto Balbuena, a quien le damos la bienvenida, no solo al seminario, que no se le había mencionado directamente, sino al cargo. Tiene usted un mes al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Por lo tanto, creo que el conocer el modelo español, la experiencia que nos pueden traer con esa servicialidad nuestros invitados españoles, creo que también le va a servir. Y, por supuesto, viene también el responsable de la dirección encargada de detectar los recursos de procedencia ilícita de la Secretaría de Seguridad Pública. Aquí don Carlos Navarrete refería también a que, por supuesto, hay una unidad, una dependencia, una forma de organización de la Procuraduría General de la República, a quien ya escuchamos en el seminario anterior. Pero el problema es el diseño institucional. ¿Dónde, para qué se van a dotar a un órgano del Estado de las debidas facultades, de las debidas capacidades, pero para abandonar el estado actual de las cosas, en donde no se integran debidamente las averiguaciones, donde no se hacen las consignaciones y, por supuesto, no se dan las sentencias ni la recuperación de los activos que han sido blanqueados o lavados por el crimen organizado, por la corrupción y por los delincuentes de cuello blanco? Bueno, ese es el seminario. Yo agradezco, por supuesto, a todos quienes están en el presidium su generosidad. Ofrezco este esfuerzo en honor de la memoria de don David y creo que seremos capaces al final de la jornada de ofrecerle a nuestro querido México un bien público que le hace falta, una legislación que le permita adecuar su diseño institucional y empezar a tener éxito en el combate al lavado de dinero. Muchas gracias a todos por su presencia y ese es el compromiso que le encomendamos a la Comisión de Justicia, a todos sus miembros. Veo que se ha venido engrosando las filas de los senadores y diputados, miembros de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción. Es su entusiasmo, es su compromiso el motor central para este esfuerzo. Muchísimas gracias a todos.